es directo, sus obras suelen ser emotivas, cercanas a la realidad de las adolescencias. Esto hace que se conecten los lectores y las lectoras con ella. Por eso es accesible, es atractiva para un público joven, pero además hace novelas para otro público adulto, si es que podemos dividir. Después vamos a hablar de ello, con ella vamos a hablar de esto. Una vida más verdadera es una de sus últimas novelas, también Lilo, y de cuentos Con la espada de mi boca, donde habla mucho de los conflictos de la vida adolescente, con sutilezas, pero con temas muy importantes, Bien. como el embarazo adolescente, abuso sexual, y lo hace de una manera muy, muy fresca. Así que tenemos el honor de hablar con ella en esta mañana de domingo. Hola Inés, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola Andrea, hola Germán, hola a los oyentes. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estábamos hablando de uno de tus últimos libros de cuentos, Con la espada de mi boca, donde abordas temas que son muy sensibles. Y bueno, la pregunta es cómo, yo por lo menos lo recomendaría para la ESI, para tratar contenidos del programa de educación sexual integral. Y bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo abordaste vos el tema de estas historias para hacerlo de esta manera, ¿no? Sensible, pero a la vez reflexiva. Sí, no pienso mucho nada antes de escribir. Mi manera de escribir es buscar escribiendo. Empiezo con una punta de algo que me llama la atención. Generalmente es alguna imagen que me despierta una emoción muy fuerte por algún motivo, algo que me cuentan o o empiezo por una punta de un recuerdo o algo, y empiezo a escribir porque es como si la historia quisiera contarse. Suena medio raro, pero es algo así. Es y así. yo lo único que hago es entregarme a ese movimiento. Entonces no pienso, lo que pasa es que escribo durante un tiempo y después me doy cuenta, tanto con las novelas como con los cuentos, después me doy cuenta que sí tengo, en algún lugar mi inconsciente pensó un proyecto, como en el caso de estos cuentos que terminan juntándose, como vos muy bien los definiste, en toda una temática de los adolescentes y de las cosas, de los temas de la juventud, aunque hay cuentos que no en la segunda parte, pero en la primera parte sí. Y pasa eso, que yo los cuento y después veo lo que pasa, veo que armé, no lo pienso, no es que yo me haya propuesto escribir un libro sino que se arma de esa forma. Claro, lo que pasa es que en este libro vi algo que no suelo ver en los libros de cuentos. Sí veo una estructura, veo un esqueleto en otros libros, pero en el primer cuento, hay un panorama de personajes y de temáticas, como si fuera un prólogo. Sí, que es buenísimo porque no es tan evidente, pero sí el padre del primer cuento es el adolescente del último cuento de esa Sí. parte del libro. Pero tiene que ver también con haber pensado en esos personajes que tienen una mirada tan dura y tan llena de prejuicios sobre la sexualidad adolescente, y poder de algún modo entender cómo fue su adolescencia o su despertar sexual, y cómo eso también marca la mirada que tenés después durante tu vida sobre la sexualidad de otros, ¿no? ¿Cómo marca? Claro, cómo Sí. te marca y cómo hay traumas o hay situaciones de la vida que te dejan una marca que te condiciona después toda tu manera de ver la sexualidad de los demás, y es muy complicado y muy oscuro también, y son cosas que no se hablan, entonces se convierte en algo que es como un caldo de cultivo para mucha infelicidad y mucho desencuentro. Sí, bueno, vos hablabas que en la segunda parte del libro hay otro tipo de temáticas y hay un cuento llamativo que yo le recomendé, ayer le decía a todas mis amigas, tienen que leerlo, es La zorra ilusa. Sí. Que les comento a los oyentes que Sí. es una mujer que va haciendo un recorrido por sus historias amorosas, diciendo como que ella tiene una falla. Bueno, mejor contalo vos, a ver, como un pequeño resumen. Es Sí, dificilísimo. No, es difícil para mí contar. ¿Ah, sí? Porque es difícil saber qué haces en realidad, pero sí, es una mujer que tiene una serie
bastante grande de desencuentros con los hombres y una fantasía de amor romántico muy grande. Me parece que es algo bastante común. Y va contando ese recorrido que es bastante implacable, me parece, consigo misma y con los demás, ¿no? La mirada es fuerte, es dura, y a la vez está rota, está triste, o sea, es como, pero bueno, la idea es que está escrito con humor, ¿no? Sí, eso te iba a decir. ¿Cómo insististe? Sí. Bueno, lograste capturar autenticidad en las relaciones, que todos en algún punto van a sentir identificación, pero de vez con mucho humor, como mencionar a un personaje que la protagonista dice que era como un machote, con una postura de Claro. machote, pero resulta que lo habían operado de la cadera y por eso se paraba así. Sí, esa es mi manera de reírme de las cosas. En realidad, de ese texto hicieron una obra de teatro en un momento que se dio en el Kairos y fue muy gracioso porque por ahí venían hombres y me decían que se sentían muy identificados con la situación, que es la situación de estar buscando enamorarse y salir con un montón de gente y cómo le mirás todas las cosas a una persona que acabas de conocer con bastante poca piedad, ¿no? Porque es una mirada bastante impiadosa, pero también porque la protagonista se siente ella muy inadecuada, entonces esa combinación es bastante habitual. Inés, a propósito de eso, bueno, la lectura seguramente te ha volcado a la escritura en su momento, pero en estas temáticas como la que te comenta Andrea, ¿no? De un cuento original y con sentido del humor, hay mucho deseo, hay mucha experiencia. ¿Cómo juzgás vos la elección de las temáticas? Que a veces, obviamente, seguramente que son absolutamente imposibles de racionalizar, pero ¿cómo la juzgás una vez que la elegís, no? Es que, como te decía, aparecen y las sigo. A veces alguien me cuenta algo y eso suma a otros cuentos o a cosas personales o cosas que vi. Es una especie de mezcla rarísima que a veces puedo rastrear, generalmente puedo rastrear de dónde viene cada cosa, pero muchas veces no. Es algo que se arma ahí, yo digo que tenemos como una especie de archivo con todas las cosas que nos pasaron, que nos contaron, que miramos, las películas, las músicas, toda la vida está guardada en unos cajoncitos que se abren y te dan material cuando estás escribiendo. Esa es la idea que yo tengo de la escritura, por lo menos de la mía. Y entonces no es que yo, por eso yo creo que sí, que el deseo de contar algo, de ponerle palabras a algo que no sé muy bien de qué se trata todavía cuando empiezo a escribir, y va apareciendo y se ve que paso como por etapas, y en esa etapa que fueron varios años, ¿no?, de esos cuentos, era esa mi preocupación, o eran los asuntos que me estaban dando vueltas. En una vida más verdadera, en la novela, se ve que es inconfundible que la escritura es la misma que la de los cuentos, por este tema de cómo abordar la relación corporal. Eso de las miradas, de la piel, de querer meterse dentro del otro, como devorarlo. Hay muchas imágenes, ¿no? Y mucha sensibilidad en la escritura. Por eso se entiende cuando decís que te surge. Pero a la vez, sos considerada una gran cuentista. Incluso tu cuento Las otras islas, donde hablas de la infancia, de unos personajes que viven en la ribera y que, uno va a Malvinas y no vuelve. Y es un cuento que cuando yo lo he leído, la gente reacciona con, me acuerdo de mi infancia, qué sensibilidad, qué manera de ver esa parte de la historia. Por eso la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo equilibrás que vos, además de hacer algo que te surge emocionalmente o como un ejercicio de escritura, sabés que va a estar publicado, que va a tener algún giro, que va a tener un final? ¿Eso va surgiendo, como nos decías recién, o hay una especie, aunque sea una trama, una arquitectura previa? Sí, a ver, ¿por qué no? Tampoco quiero que parezca, y sobre todo que esto es una confusión bastante generalizada, que es, ay, a mí me sale así, a mí me surge, yo me siento y sale así. No, yo me refería al inicio de un proceso creativo. Después hay muchas versiones con sus correcciones, ¿no? Las correcciones tienen que ver con que yo, cuando termino una primera versión,
sé qué es lo que quería contar. Por eso me refería al inicio, no que siempre todo el proceso de escribir algo sea tan así me surge, no. Después, cuando sé qué quería contar, porque lo descubrí en el proceso de la escritura, esto tenía que ver con no tener un pensamiento previo de a dónde quiero ir, Claro. ahí empiezo a corregir desde el principio, y ahí sí armo la estructura y me fijo por ejemplo, de dejar miguitas como Hansel y Gretel para hacia el final, de que no sea algo que viene de afuera y no se entiende de dónde. O sea, ahí sí hay muchísimo oficio y años de hacerlo y de reflexionar al respecto en lo de después. Y recién ahí quizás empiezo a pensar en un lector en el sentido de que se entienda bien lo que finalmente aparece para decir, ¿no? Entonces, esas miguitas que sembras a veces son puestas después. O sea, Sí, a veces son puestas después. A veces son puestas después. En versiones posteriores, digamos, no después en ese sentido, bueno, era esto, ahora lo voy a trabajar párrafo por párrafo, bueno, más, oración por oración, párrafo por párrafo, cuento por cuento. Eso es como es un proceso muy muy largo, me lleva muchos años. Y esto que decías de que una vida más verdadera está ligado de algún modo, fueron escritos en forma paralela, o sea, yo escribía los cuentos por un lado y una vida más verdadera por el otro. Generalmente me pasa que estoy escribiendo cuentos sueltos y una novela o algo al mismo tiempo. Inés, algo que siempre como lector me ha generado mucha intriga, admiración, pero también desde el desconocimiento. Vos sos traductora y has traducido libros. Sí. ¿Cómo es ese oficio? Digo, y profesión, ¿no? Porque digo, de poder traducir algo tan intrínseco a lo que es el mensaje del escritor, ¿no? Que elige la palabra, digo, en el propio idioma. ¿Cómo lo podés elaborar? A ver, en una respuesta, porque es toda una intriga para el lector. Sí, bueno, ahí tengo una imagen que me gusta mucho, que es de John Berger, el escritor inglés, que él dice que es como ser un anfitrión en tu lengua de una lengua extranjera. Ah, qué lindo. Entonces invitas a tu casa a un texto en otra lengua y querés que se sienta cómodo y querés que esté bien, y a la vez tenés que hacer ese trabajo. Es un trabajo arduo, por supuesto, y a la vez muy gozoso, porque hay ejemplos de las palabras, la temperatura que tienen, buscar la temperatura que coincide. Eso es un concepto de Lydia Davis, el de la temperatura, y a mí me gusta muchísimo, porque vos podés decir las cosas de muchas maneras, y que tengan la misma temperatura es algo que se puede llegar a trabajar. Hay en una palabra que tiene un montón de sinónimos, buscar la que tiene la misma cercanía o la misma claridad. Yo me fijo mucho en la claridad de las imágenes, por supuesto, porque he traducido escritoras que tienen ese mismo interés, de llegar al otro lado con las imágenes y de llegar al otro lado con lo que están diciendo de forma muy clara, y entonces a mí me resulta familiar hacer eso en nuestra lengua, ¿no? Por ejemplo, Larry Moore puede ser, no me sale ahora el nombre. Sí, Larry Moore. Sí. ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? Sí, uno de mis libros pendientes. Ahora sé que lo tradujiste vos. Sabés que, bueno, una de las preguntas que te quería hacer es si vos tuvieras que dar una especie de clínica de cuentos, ¿qué dirías que sí o sí tienen que tener un cuento para ser de ese género y qué cosas no son tan necesarias? Qué difícil. A ver, porque yo además de talleres narrativos hace muchos años estoy tratando de pensar qué son las cosas que siempre priorizo. Bueno, una de las cosas primero es escribir una primera versión para saber por dónde andás. Y en esa primera versión ser lo más suelto posible, no ser pretencioso, no pensar que te va a salir inmediatamente de punta a punta un cuento maravilloso, que es la fantasía que tiene casi toda la gente que empieza a escribir y que te lo leen, piensan, bueno, ahora todo el mundo se cae de espaldas escuchando esto que acabo de leer. No, olvídate, no va a pasar.
salvo en el caso de los genios, que es muy raro. Entonces es primero hacer una primera versión, después cuando sabes es fijarte los detalles significativos. No todo puede ir, tiene que ser algo que arma una cosa compacta. Un cuento tiene algo de compacto, por más largo que sea. La imagen que dan muchas veces los cuentistas clásicos es que es una flecha que parte del arco y va y pega en el blanco. Entonces desde el primer momento tiene que estar esa flecha tensa en el arco con el tema que va a tener el cuento, y después se suelta y va a toda velocidad, o bueno, la velocidad que sea, pero digamos va hacia un blanco, y ese blanco tiene que estar claro. Entonces eso organiza todo el material. Esa es una de las cosas. La otra es no complicar las cosas, pero no por ser simple. No hay nada más complicado que ser simple en la escritura, pero sí, si te pones pretencioso, y yo voy a decirlo de una manera que nunca nadie antes lo haya dicho, generalmente sale mal. Es como algo de, si vas a hacer algo original, va a ser porque sos el producto de años y años y años de gente escribiendo antes que vos. Entonces reconocerte como parte de ese río y leer mucho, y en base a eso ponerte a escribir. Hay que leer. ¿Qué sé yo? Hay que leer y ir a lo simple, digamos, ¿no? En principio. Sí, a lo simple en el sentido de no armar unos rulos ahí, claro, por hacerte el importante. No, sí. Hay algo de la honestidad que es importante cuando te sentás a escribir. Es una honestidad con tu material. No sos vos que te vas a sentar a hacer algo importantísimo. Es otra cosa, es la escritura. La escritura es más grande que vos y tenés que ponerte en ese lugar que es un lugar de entrega también. Eso es como, en cuanto, lo que más me interesa a mí cuando enseño es eso, como la actitud frente a la escritura. Y después, las técnicas del cuento tienen que ver con los detalles significativos, con eso que decía antes, con cuando vos se ramifica mucho y aparecen muchas historias, generalmente eso va para novela. En general en un cuento hay un tema que está ahí, por más que haya muchos personajes o lo que sea, hay un tema que es esa flecha, ¿no? Bueno, eso básicamente, y después eso, que sea claro lo que decís, por ejemplo, cuando juntás muchas cosas o ponés una imagen muy enrevesada porque querés contar mucho junto, entonces es tranquilo, tranquila, anda yendo, anda fijándote, dedicale tiempo a cada cosa que querés decir, dale tiempo al lector a ir yendo para dónde vos vas, qué sé yo, son las cosas que te dirían, pero hay muchas, ¿no? Se va aprendiendo sobre la marcha también, se va aprendiendo con las equivocaciones que cometés y con la práctica, como con cualquier cosa, son horas de vuelo. Por eso el ego, digamos, hay que dejarlo un poquito de lado y tener autocrítica, y ser tolerante a la crítica de afuera. Eso es muy difícil porque además, y como decía Rosa Montero, es como sacarte el hígado y ponerlo arriba de la mesa y que todo el mundo te lo critique. Claro. No es fácil aceptar, pero si podés tratar de aceptar que si todo un montón de gente te dice no entendí, porque por más que vos creías que había sido clarísimo, no fuiste. Claro. Pero sí, pero y lo del ego, bueno, el ego está, además la gente que escribe tenemos un gran ego, pero hay que encerrarlo en el baño mientras estás haciendo tu tarea, porque si no se complica. ¿Estás con algún proyecto, algo en mente que quieras adelantarnos? Sí, estoy terminando, bueno, por lo menos sí, hace muchos años, como 4 o 5 que estoy trabajando, un libro que es bastante raro, es un híbrido. Publiqué hace poquito un adelanto en una revista nueva que se llama La Forma Breve, que bueno, ahí publiqué un fragmento a ver qué pasaba. Es un híbrido, tiene como mi conversación con otros libros que hablan del tema, se llama Diario de una mudanza, y es una mudanza de lugar físico y una mudanza en el cuerpo. Tiene que ver con estos años, con la menopausia, con la premenopausia, con el climaterio. Pero toda esa locura de todo tipo, física y psicológica, y también el tema de envejecer, o sea, una mudanza de todo tipo, espiritual, física, psicológica.
Qué interesante. La primera en comprarlo voy a hacer. Ay, qué bueno. Qué Diario de bueno. una mudanza. Aparte estoy pasando por esa edad. Y, Sí. así sí. que ¿y para cuándo pensás que puede llegar a estar editado? No sé, porque terminé la semana pasada, encontré más o menos el final, o sí, creo que sí, y ahora lo tengo que imprimir y leer todo. Lo vengo leyendo y corrigiendo, pero se lo estoy leyendo a una amiga todos los martes que me hace devoluciones del estilo no entendí, que decía yo. Y bueno, y nada, y tengo que leerlo todo entero y ver si funciona, cómo funciona, qué le falta, o sea que no tengo la menor idea cuándo, pues, y después están los tiempos de las editoriales, Claro. Después se lo daré a mi editora que lo lea y me haga también una devolución, y ahí iremos viendo. Ojalá no falte mucho, porque cuando los termino me agarra una ansiedad, quiero que esté al día siguiente ahí. Bueno, la última es que vos diste pie con esto de que ya hiciste un adelanto en una revista, ¿no? ¿Cómo te involucrás con tus lectoras, con tus lectores? ¿Qué te gusta más de interactuar con ellos? Sí, con el tema del escribir para jóvenes, que fue algo que me pasó, no es que yo me decidí a escribir para jóvenes, sino que escribí piedra, papel o tijera, y mi editora de adultos decidió que les iba a encantar a los jóvenes, y esto fue así. Esto fue en el 2009. Empecé a ir mucho a colegios, a hablar con los chicos que leen los libros y me quieren preguntar cosas. A partir de ahí después se puso un poco de moda esto de lecturas públicas, de ir a librerías o de ir a grupos de gente que lee y que hace los clubes de lectura. Entonces cada tanto voy, hablo, me invitan a lugares a conversar, bueno, las entrevistas, ahí es como que tomo contacto con mis lectores. Inés, un gusto conversar con vos, te despedimos, hasta la próxima, y luego de Diario de una mudanza quizás volvemos a charlar, si te parece. Bueno, muchas gracias, me agarró una... Ay, justo la tos al final. Abrazo. Abrazo para vos.